Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de funciones exponenciales. Como se pueden dar cuenta, ya nosotros le hemos dado inicio al presente tema en videos anteriores y como es nuestra costumbre, siempre tratamos de desarrollar un gran número de ejercicios con el fin de abarcar todos los tópicos necesarios para el cabal entendimiento de dichas temáticas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice así: y es igual a 3 elevado a la raíz cuadrada de x a la 2 menos 1. Como pueden darse cuenta, estamos frente a una función exponencial. Dada que la variable en cuestión, que en este caso es la variable x, se encuentra básicamente en el exponente de la función. Y además la base es una constante cualquiera. Nos encontramos frente a una función exponencial donde tenemos una base siendo una constante cualquiera. Vamos a desarrollar, como es nuestra costumbre, el ejercicio de manera detallada, paso a paso. Miremos cómo lo desarrollamos. Vamos a hacer el enunciado. Lo que vamos a hacer que sería la derivada de y con respecto a x de derivada con respecto a x de qué, de la función 3 elevado a la raíz cuadrada de x a la 2 menos 1. Esta es la derivada que vamos a hallar de manera detallada, paso a paso. Para hallar este tipo de derivadas hay una fórmula generalizada que nos permite encontrarla. Miremos la fórmula, recordémosla. La fórmula es la siguiente: si tenemos derivada con respecto a x de a elevado a la v, siendo a una constante cualquiera y v siendo la exponencial, esto va a ser igual entonces a elevado a la v por el logaritmo natural de la base, que en este caso es a, que multiplica a la derivada con respecto a x de el exponente, que en este caso es v. La fórmula generalizada sería esa. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso. Y miremos cómo queda. Quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, en este caso sería la misma función, que es 3 elevado a la x al cuadrado menos 1, que multiplica al logaritmo natural de la base, que en este caso es 3, por la derivada con respecto a x del exponente, que en este caso es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Bueno, estamos ahora frente a la derivada de una expresión en términos de radical. Para nosotros desarrollar o hallar la derivada de una expresión en términos de radical, nos toca reexpresarla en términos de potencia. Recordemos de qué manera reexpresamos una función que está en términos de radical a una función en términos de potencia. Recordamos esta propiedad fundamental del álgebra en los radicales, que dice lo siguiente: si tenemos la raíz enésima de a elevado a la m, esto va a ser igual a elevado a la m sobre n. Esta es una de las propiedades de los radicales que me permite reexpresar una función que está en términos de radical a una función en términos de potencia. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, en el presente ejercicio, para poder hallar dicha derivada. Y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual. La primera parte la podemos dejar tal cual como está: 3 elevado a la raíz de x2 menos 1,
Aquí no hay ningún inconveniente en dejarla tal cual por el logaritmo natural de 3 por la derivada con respecto a x de... Recordemos de que cuando es una raíz cuadrada, el índice del radical es 2. Y toda la cantidad subradical, en este caso, está elevada a la primera potencia. Entonces sería x al cuadrado menos 1 elevado a la 1 sobre el índice del radical, que como es raíz cuadrada, el índice es 2. Y quedaría de esta forma. Vamos a meter esto aquí, a dejarlo así. Preferiblemente se deja así, sin tanto paréntesis. De esta manera ya tenemos indicada la expresión que vamos a hallarle la derivada. Aquí podemos aplicar la derivada de esta función potencia aplicando la regla de la cadena. Apliquemos la derivada de esta función potencia aplicando la regla de la cadena. Recordemos que en general sería lo siguiente. Si tenemos derivada con respecto a x de esta función potencia, aplicándole la regla de la cadena, sería n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a, aplicándole lo que es la regla de la cadena. Vamos a hacer esa derivada de manera detallada, paso a paso, y me quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, esta primera parte queda igual 3 elevado a la x cuadrado menos 1 por el logaritmo natural de 3 que multiplica, aplicando la fórmula 3 que hemos escrito, sería un medio que multiplica a x al cuadrado menos 1 a la 1 medio menos 1 por la derivada con respecto a x de x cuadrado menos 1 por la derivada interna, lo que se conoce como la derivada interna, que es la aplicación básicamente de la regla de la cadena. Bueno, aquí estamos haciéndolo de manera detallada, paso a paso. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la derivada de una suma o diferencia. Recordemos esa fórmula, una fórmula muy elemental, que son las primeras que se vio en el curso de álgebra, derivadas algebraicas. Sería, si tenemos derivada con respecto a x de u más o menos v, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. Este es el curso inicial de las derivadas algebraicas. Comencemos a aplicar esa fórmula y a desarrollar las operaciones indicadas. Aquí me quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 elevado a la x cuadrado menos 1 que multiplica al logaritmo natural de 3 por, dejemos esto inicialmente tal cual, por 1 medio que multiplica a x cuadrado menos 1. 1 medio menos 1 daría menos 1 medio. Por, aquí podemos hacer el proceso de esta derivada de manera detallada, paso a paso. Por derivada con respecto a x de x cuadrado menos la derivada con respecto a x de 1. De esta manera se puede hacer detalladamente paso a paso. ¿Qué tenemos aquí? La derivada de una potencia y aquí la derivada de una constante. Recordemos estas fórmulas. La derivada de una potencia básicamente es la fórmula 3 sin aplicar obviamente la regla de la cadena. Y la derivada de una constante, recordémosla,
si tenemos derivada con respecto a x de la constante c, esto es igual a 0. Apliquemos eso de manera detallada, paso a paso, y nos encontramos con que nos queda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 elevado a la x cuadrado menos 1 por el logaritmo natural de 3 por 1/2 por, aquí sería x cuadrado menos 1 a la menos 1/2 inicialmente por, acá tendríamos derivada de x cuadrado sería 2x y derivada de una constante sería 0. Recordemos que es 2x a la 2 menos 1, 2 menos 1 simplemente 1. Vamos a borrar la parte de la fórmula que hemos escrito porque ya se nos acabó el tablero, necesitamos espacio. Vamos a buscar algo que borre más rápido. Se necesita un poco de espacio. Borremos un poquito más rápido. Y vamos a continuar de este lado del tablero en el proceso. Hagamos la partición del tablero. Hagamos una pequeña partición. Bueno, aquí nos queda, la primera parte sería derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. La primera parte dejémosla tal cual. Bueno, aquí vamos a aprovechar todos los procesos al máximo. Nosotros observamos aquí que este 2 está multiplicando y acá tenemos un 2 que divide. 2 que divide y 2 que multiplica se puede eliminar, dado que 2 sobre 2 da 1 y 1 sobre 1 da 1. Bueno, entonces ya esa primera parte la tenemos ahí desarrollada. Ahora observamos que me queda 3x elevado a la raíz cuadrada de x2 menos 1 y acá tenemos un x que multiplica. Entonces podríamos reacomodar el ejercicio aplicando propiedad conmutativa y esto nos iría a quedar, si aplicamos propiedad conmutativa, me quedaría el ejercicio como x, esta expresión, recuerde que tiene una potencia, exponente negativo, la podemos bajar y quedaría de la siguiente manera. Quedaría x a la 2 menos 1, x a la 2 menos 1 a la 1 medio. Recuerde que cuando tenemos una expresión de ese tipo, que está, digamos, de la forma 1 sobre a la n, en este caso era al contrario, bueno, la expresión no era de esa forma, es lo contrario. Si tenemos una expresión, digamos, a la menos n, esto quedaría como 1 sobre a la n. Es lo que vamos a hacer. Tenemos una expresión con exponente negativo, la podemos expresar en términos de racional bajándola y con exponente positivo. Es lo que vamos a aplicar acá, o es lo que hemos aplicado. Luego tenemos acá por 3 que multiplica, aquí sería por 3 que multiplica a la raíz cuadrada de x2 menos 1. Aquí sería por logaritmo natural de 3. Aquí sería por logaritmo natural de 3. Bueno, ya podemos borrar básicamente esta expresión recurrente y miremos a ver ahora de qué manera podemos reorganizar para darle una mejor presentación al ejercicio. Lo podemos reorganizar, simplemente hacemos una pequeña presentación mejor derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí podríamos dejarlo como x
que multiplica 3, podría ser así, x que multiplica a 3 elevado a la x cuadrado menos 1. Aquí sería sobre esta expresión la podemos representar en términos de radical como raíz de x cuadrado menos 1. Recordemos que cuando tenemos una expresión en términos de potencia la podemos expresar en términos de radical. Aquí por logaritmo natural de 3. Y ya básicamente este sería el resultado del ejercicio. Vamos a encerrarlo en la cuadrícula, tal cual como es nuestra costumbre, para resaltar dicho resultado. X que multiplica 3 elevado a la raíz cuadrada de x2 menos 1 sobre raíz de x2 menos 1 por logaritmo natural de 3. Muy bonito el resultado, detalladamente lo hemos hecho paso a paso sin omitir nada. Mire los resultados maravillosos que se consiguen. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerde darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta manera sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Recuerden compartirlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.